Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a Kotex y Durex. Estuve escuchando en loop el disco de Todas las Flores y definitivamente es un camino, es un proceso y el amor en todas sus formas está sumamente presente. Y escuchaba una entrevista en la cual decías de que pues hace 7 años, ¿no?, que no había sacado algo inédito, y de hecho es un amigo que te saca de esta zona de confort, que te obliga a confrontarte contigo, ¿no?, y a revisitar a las Natalias del pasado. Y en ese momento en el cual él te dice, oye, ya te extraño a ti, ¿cuál fue ese hilo conductor? ¿Cómo fue ese quiebre, ¿no? Porque de pronto estás en un piloto automático y te das cuenta de que has tenido 7 años de silencio. ¿Qué es lo primero que viene? Sí, pues sobre todo 7 años de sí hacer mucho, o sea, sí meterme en muchos mundos, muchos proyectos, colaborar con muchos compositores, compositoras, artistas, músicas, pero no en el nivel que lo haces cuando dices, es todo un disco inédito, es toda una etapa, es todas unas canciones que quizás ya va más allá, ¿no? Que fue lo que me pasó con Hasta la Raíz, que en su momento me pasó con Jujuju, que en su momento me pasó con mi primer disco, ¿no? Que son discos autobiográficos que enmarcan una etapa de mi vida, que enmarcan una serie de cosas que vivo, que atravieso, y que al final lo que veo es que todos estamos conectados, todos y todas, o sea, el mundo, la humanidad, estamos conectados en las emociones que atravesamos y vivimos, en los ciclos que atravesamos, que vamos transitando, y cómo son simplemente momentos, ¿no? Entonces ya al final digo, bueno, pues este disco es tan solo un momentito, es un momentito de mi camino, es un momentito de mi vida, pero son canciones muy especiales, las cuales algunas inclusive considero que son maestras y mensajeras, porque el momento en el que las hice, algunas de ellas no estaba tan consciente cuando las escribí, ¿sí me explico? Como que vinieron como un soplido de inspiración, y que a veces cuando compones de esa manera no es muy bueno, porque no juzgas lo que viene, lo que se dicta, no estás juzgando, nada más recibes y avientas, y vas armando, y que tenga un sentido, pero ya después yo tuve chance como de entender y de ver lo que cada canción me estaba trayendo como enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sucede, solamente ese tipo de cosas, solo en mi caso, no sé otros artistas, pero en mi caso, solo suceden cuando de verdad me permito dar el clavado sola, cuando estoy conmigo, cuando estoy en silencio, cuando habito ese vacío, esa oscuridad, ese silencio, y poco a poco va llegando algo. Después viene la colaboración y el encuentro con mundos y con un buen de otras personas, pero primero, para que sea mío y venga de mí, hay que generar un vacío, hay que vaciar, y hay que generar silencio, y ir a, como dice David Lynch, catching the big fish, o sea, sí, hay que ir ahí. Justamente creo que tocas a una de las maestras, o al menos mi maestra más presente, que es la soledad, ¿no? Sin soledad no hay autoconocimiento. ¿Cómo ha sido esta relación tuya con la soledad? ¿Es una maestra para ti? ¿Te viene a enseñar constantemente? Sí, lo dijiste muy bonito. Ya desde que dijiste mi maestra, dije, ay, ¿a quién va a decir? ¿A quién va a nombrar? La soledad
Sí, es una gran, gran maestra la soledad, necesaria. Y a veces la tendencia es que tememos a esa soledad, porque de verdad tiene mucha fuerza, te empodera la soledad. Cuando la amas realmente, cuando la conoces, cuando la usas como buena aliada, como buena amiga, y entonces te Sí. vuelves tu mejor amiga, y entonces aprendes a estar contigo, ya no necesitas de estar con otra persona para llenar ningún vacío, sino al contrario, llenas contigo misma ese vacío. Es maravilloso, vienen unos Sí. descubrimientos increíbles. Creo que Justamente. a mí me hacía mucha falta eso, porque la Mm. verdad, vivo rodeada de muchas personas, todo el tiempo estoy rodeada de personas preciosas que me ayudan mucho para que yo pueda hacer el trabajo que hago y el servicio que hago y que es mi pasión y lo disfruto mucho. Pero a momentos también yo digo, ¿y a qué hora viene la soledad, verdad? ¿Y a qué hora vamos a estar solitas y vamos a estar calmaditas? Entonces, para mí este espacio, estos 5 años de los cuales yo hablaba hace 5 años, en el 2017, que decía, yo necesito tomarme un espacio de los viajes, de los tours, de las giras, necesito un poco volver a mi casa. Y entonces realmente vinieron muchas cosas, vinieron proyectos, estábamos nosotros en la oficina con mi manager, estábamos muy comprometidas en terminar la reconstrucción del centro de documentación de Son Jarocho, entonces eso nos llevó a hacer el proyecto de Un Canto por México. Nos grabamos 2 volúmenes de música donde todavía aproveché para meterme mucho más en el mundo de la música tradicional regional mexicana, pero que eventualmente cuando vino esta conversación que tuve con este amigo, justamente ahí dije, ya me toca, ¿no? Ya toca lo mío y bueno, pues fue bueno que, que no teníamos compromisos, porque justamente habíamos dicho que íbamos a esperar este tiempo y eso me ayudó mucho para yo poder volver a mi mundo. Y por eso al final el nombre de Todas las Flores hace sentido con ese jardín personal, ¿no? Que yo creo que todo ser humano tiene ese jardín interno, ¿no? Todos lo Mm. tenemos. Cada quien le Ujú. puede llamar un jardín o le puede llamar como quiera, pero ese espacio propio, pues Así. todos y todas lo tenemos. Y lo declaras desde el inicio del álbum, de Todas las Flores, diciendo, vine solita, ¿no? A este mundo vengo a aprender a estar completa conmigo misma y con todo lo que implica este jardín, ¿no? Y este mirar hacia adentro. Es entendernos desde el amor propio, desde si yo no me puedo completar, si yo no me puedo dar lo que necesito, Pues, entonces siempre lo voy a estar buscando por fuera, ¿no? Y hoy, ¿cómo vives ese amor en el presente? El amor es no solamente universal, sino que está sumamente presente de todas las flores en todas sus etapas. Hablas también de la muerte, que es un renacer, que es un amor incluso a la muerte, un respeto, un pues aquí te sí. espero, ¿no? Pero también de una desolación, pero también de un amor de presente. ¿Cómo vives ese amor hoy en día? ¿Qué es para ti? Es lo más importante. Creo que la parte de cultivar, cuidar, estar al pendiente de tu flor interna, de tu alma, de tu estabilidad, pero no es solamente la estabilidad, porque muchas veces yo pensaba, sí, estar estable, estar balanceada, no, pero la parte me gustó mucho encontrar lo del jardín, porque la Mm. metáfora y la analogía del jardín me permitió conectar a muchos conceptos que ahora están integrados en mi vida, como por ejemplo, me gusta pensar que soy un ser humano que puedo vivir en armonía con los ritmos de naturales de las cosas como son. Y eso lo entiendo porque veo la naturaleza como se comporta. Y la naturaleza en la tierra, en una tierra, las plantas no crecen así nada más.
todo lleva su tiempo y todo está relacionado, que si con el clima, que si con dónde está, que si qué le pasa a la luna, que si cómo se siente la energía, que si hizo sol, si llovió, si todo en la Tierra está conectadísimo, ¿no? Y nosotros con ella, ¿no? Entonces, desde verlo de esa manera me gusta porque entiendo que todo tiene su ritmo y todo tiene sus ritmos naturales. Y que muchas veces la tendencia o mi tendencia solía ser, o suele ser también todavía porque estoy aprendiéndolo, empujar demasiado, ir demasiado deprisa, no respirar, no contemplar, no, no ser consciente a veces de lo que implica para que las cosas sucedan, desde cómo todo lo que tiene que pasar para que yo pueda comer un plato de lo que sea que tenga enfrente, todos los ciclos que estuvieron conectados, interconectados para que yo pueda comer, ¿no? Me gusta mucho pensar que en mi vida debo ser consciente de que soy un todo, no soy yo sola, ¿no? O sea, soy con otras personas, soy con otras vidas, soy con otros espacios, con otros aspectos. Y eso me permite un poco más empezar a esto que mencionas, por ejemplo, lo de la muerte. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo hay vida y muerte en todos los días alrededor de todo lo que ves, hay vida y hay muerte. Entonces, ya vas viviendo con mucho más respeto y con mucho más conciencia, buscando crear y como lo digo en otras de mis canciones, de una manera mucho más humilde, buscando generar un camino bonito, buscando caminar bonito, buscando construir desde una armonía, ¿no? No sé, y todo esto, al final, lo impresionante de todo esto es que tiene que ver con el amor propio, con cuando entiendes que por mucho que tu corazón está roto porque te separaste de otra persona y entonces dices, no, por culpa de esa otra persona mi vida es horrible y soy la persona más desdichada, pero cuando en verdad conectas que el corazón es personal, que el corazón y el amor se comparte, no sé, o sea, como que ahí es donde empiezan a tomar sentido otras cosas. Entonces, para mí fue muy especial, o sea, fue muy especial que muchas de estas canciones, y aquí estoy poniendo solo 3 canciones de las tantas canciones que hice, de desamor y de esas canciones que es una delicia cantar, que a mí me encanta decir, ay, qué cabrón, y, o sea, a la Chabela Vargas y a José Alfredo Jiménez cantar a tope, ¿no? Me encanta, se siente muy rico. Pero en verdad que con este disco entendí que tenía que trascender eso, que tenía que trascenderlo a la parte de buscar más la energía del amor, de perdonarme a mí misma por muchas cosas y de reconciliar mi propio campo y buscar inspiración en otro tipo de mensajes y otro tipo de conceptos, no sé, muy existencialistas, por supuesto, pero bueno, pues eso enmarca mi momento, ¿no? Estoy a punto de cumplir 40 años en unos meses. Intuyo que son ese tipo de cosas que van cayendo, ¿no? Que se vuelven datos muy poderosos, muy valiosos, que quieres compartir y que eso me da mucho gusto. O sea, me da mucho gusto lo que mencionas de tu podcast, del amor propio, porque creo que esa es la flor que hoy en día debemos cultivar más, ¿no? O sea, y que debemos compartirlo como comunidad que somos humana, de mundo, ¿no? La importancia de este aspecto. Es lo que nos conecta finalmente y escuchándote hablar de este todo, no solamente se siente en las letras, se siente en los géneros musicales que visitas. Tienes jazz, tienes boleros, tienes folclore, tienes este sentimiento tribal de sanación en tribu con María la curandera. La ¿no? tribu, sí. Es eso, y siento que en este proceso, porque definitivamente, si bien el amor propio es un pilar, nosotros no sanamos, o al menos creo no poder hacerlo,
sin una tribu, ¿no? Sin la música que es tan sanadora y sin todas esas inspiraciones finalmente que tú rindes homenaje dentro del folk latinoamericano, y no solamente por un lado de todas las mujeres que nos han precedido, sino también desde un punto que me parece fascinante como el desarrollo de tu propio arte, es ir a contracorriente en un mundo que te pide cosas rápidas, que te pide hits poperos, ¿no? Y que mezcles ahora, o que te vayas hacia lo digital, decides grabar un disco en cinta sin poder tener muchas repeticiones, y me imagino que permitiendo no solamente la improvisación, sino que el miedo habita en esto, ¿no? Porque hay una incertidumbre dentro de ese proceso. ¿Cómo fue? Me encanta, además, creo que no hay mayor ejemplo de empoderamiento que una mujer que dice, estas son mis raíces, y de estas raíces es de lo cual yo me sostengo para hacer crecer y nutrir este jardín, ¿no? ¿Cómo fue ya luego de tu proceso personal, de esto es lo que ha salido de mi alma, ¿no? Desde el miedo, la muerte, la soledad, el desamor, el amor, la compasión con uno misma, el perdón, el llevarlo y compartirlo en grabación, y además en un sentimiento de un 3, 2, 1, y pues tiene que salir ahora mismo. Sí, fíjate que cuando ya estás en ese punto, se unen valores preciosos, que por eso yo hago música, porque la música para mí la música es la maestra, ella es la que manda. Y entonces hay una cosa que pasa muy bonita con la música y con los músicos, las músicas, las bandas, las orquestas, que todo mundo tiene que estar al servicio de la música, porque si no, no suena. Es así de simple. Si el baterista va por un lado, el bajista por el otro, el cantante en su mundo, la música no comunica, no logra, no hay, o sea, imposible, ¿no? No Entonces, hay ¿qué pasa armonía finalmente. Exacto. Entonces, para que la música viva, para que la música nos haga sentir, para que la música haga todos sus efectos, aunque sea música electrónica, sea, la música tiene que haber una alineación de tantas cosas con ella para que ella venga. Entonces, en el estudio de grabación, pues, ¿cómo se logra esto con músicos que no nos conocemos, que hablamos diferentes idiomas, que tenemos culturas diferentes, y de repente estamos ahí viéndonos y decimos, 1, 2, 3, vamos a entrarle, ¿no? Bueno, pues eso sucede porque, muy simple, o sea, hay una intención de poder colaborar, como lo repito, como lo dije hace rato, o sea, yo no voy sola, yo sé que no voy sola, voy con otros seres humanos que aportan desde sus mundos, desde sus sensibilidades. Entonces surgen elementos tan bonitos, el elemento de escucharnos, de vernos, de sentirnos, de despertar los sentidos, ¿no? Abre los ojos, pero estás así como animal, ¿no? Te vuelves un animal porque estás como gato, así, caminando, o sea, para no tirar nada. O sea, lo que yo toco no puede venir a no se me ocurre otra palabra, que darle en la madre a lo que está haciendo el del piano, porque está tocando una cosa bellísima, y de repente si yo voy y meto algo encima, nada más porque yo quiero sobresalir, la música no va a pasar, porque entonces una cosa va a chocar con la otra. Entonces, para que la música, de verdad, el elemento de la música, el alma de la música viva, son actos de generosidad constantes. Es un amor, es una humildad, es un entender que no se trata de demostrar quién es el mejor o quién. La verdadera música, cuando ocurre y cuando logra trascender, y entonces del otro lado están las personas con la piel de gallina, de verdad que es porque hay armonía de muchas cosas, y son relaciones que se van haciendo. Yo creo firmemente en eso, y por eso hago lo que hago y me dedico a eso, porque
eso trasciende en el escenario y eso trasciende a la gente y de repente pues hay muchísimas personas cantando unísono una canción, una letra o lo que sea, ¿no? Aplaudiendo, bailando, qué sé yo. O sea, eso trasciende, tiene un poder así impresionante. Y creo que eso habla de justo, o sea, de esos valores que están integrados en ciertas artes, ciertas disciplinas, no sé, que pueden lograr esa unidad. Y de esa unidad Mm, en esa unidad hay mucha fuerza. mm. Es el colectivo, Em, es ponerse al es un servicio de tu colectivo. propósito, ¿no? Sí, justo, justo. Es es el entender Entonces, que esa magia que sucede. tú que hablabas del miedo, de Ujú. cómo puede dar mucho vértigo decir de repente, ay, nos vamos a aventar así, no, así vamos, u- el, estos valores que van surgiendo, como de cómo confías en tu tribu, Sí. cómo confías en que si tú no caes, el otro va a caer, ¿no? Y entonces es súper profundo, es súper, Mm, súper profundo. En el campo de la música sucede, ¿no? O sea, a mí me pasaba muchísimo, por ejemplo, había partes donde yo estaba cantando el tiempo que tocaba la guitarra y, por ejemplo, había muchas canciones, estudié muchas de las canciones, pero ya entrados había cosas que yo decía, es que voy a perder los acordes, o sea, viene un puente musical quizás donde no recuerdo el tercer y quinto acorde, no sé dónde es. Y únicamente lo que tuve que hacer fue callarme, porque había alguien en la sala que sí sabía a dónde íbamos y daba el acorde y me soportaba en ese punto. Entonces, mm, es maravilloso. Eso pasa muchísimo pues con las músicas que van bien en armonía. Eso pasa muchísimo en el mundo de el jazz, el buen jazz, no ese jazz que están todos tocando al mismo tiempo, no, y que es un puro así es, virtuosismo que no queremos. No, el así es. jazz verdadero que comunica o las músicas que de verdad en estas dinámicas de improvisación surge la comunicación, el Mm, juego, el sí estoy escuchando lo que está haciendo el otro y cuando eso verdaderamente pasa, soy fan así de ese tipo de cosas. Me gusta mucho propiciar ese tipo de encuentros. Siempre me quiero que encanta. eso suceda. Es el asombro finalmente, ¿no? Sí. Y me viene justo Mm, esta calidad o esta mirada del mundo, mm, mm, desde el permitir seguir asombrándote, no solamente de ti misma, ¿no? mm, Y de si quieres verlo desde los logros o de quién eres tú hoy, sino desde lo que el mundo tiene por dar, ¿no? Y definitivamente un disco, de cierta forma, llega a una conclusión en el escenario, ¿no? En donde las personas le dan, si bien hay un sentir universal, hay miles de interpretaciones únicas a una canción, ¿no? A cada canción le mm, habla a alguien de distinta forma y nosotros ahorita vamos a tener el placer de unirnos, ¿no? De una unión desde la musa incluso, que siempre está presente a la hora de hablar, a la hora de crear finalmente, de compartir, ¿no? De compartir mm, un pedacito de lo que eres, ¿no? Y de estar en sincronía justamente con este todo que también lo comentas y también es parte de tu caminar en el día de hoy. Y a mí me venía la pregunta, ¿no? Desde el punto de la composición y desde el punto de este ego, supongo que justamente es de lo que hablas, que es lo primero que uno tiene que desprender a la hora de crear en conjunto. ¿En qué momento sabes que una canción está lista? Porque me imagino que el regresar a temas también es mm, regresar a incluso esta crítica interior, ¿no? Que viene ujú, a juzgar y a decir, pues, mm. desde hablar desde el no merecimiento, o desde la insuficiencia, o desde la perfección. ¿Cómo lidias con todas estas voces externas e incluso internas a la hora de componer? Ujú. Bueno, yo creo que
Yo siempre menciono, ya me gusta mucho compartir que yo percibo que en algún punto las canciones hablan, ¿no? Las canciones van tomando como una fuerza propia, un, no sé, un algo que como que pareciera que dicen, hasta aquí ya no pongas nada más, porque ya cuando la lectura viene de ser energía, se percibe cuando la canción se siente forzada, se siente como que ya no le metas nada más, o sea, ya no necesita. O claramente dices, esta canción necesita algo, desde que dices, no está terminada la canción, ¿no? Mm. Podrá gustarme mucho y yo podría aferrarme a que quiero que sea de esta manera, pero en verdad le falta trabajo y no es que esté mal, es que cada canción tiene su personalidad. Hay unas que están terminadas desde el momento en el que se componen. Así es, ¿no? Y así yo pienso que pasa con los discos también. Hay un momento donde los discos se sienten como que el traje ya moldó. Me imagino que pasa lo mismo, no sé, en el mundo del diseño o de la pintura. O sea, como que Mm. pienso, alguna vez escuché, sí, de esto que se dice, ¿no? O sea, el buen pintor sabe cuándo detener el pincel, o sea, porque si continúa, se va a acabar su gran arte, se lo va a echar, ¿no? Y lo mismo pasa con la música, siendo lo mismo pasa en muchas disciplinas, no sé, o en muchos quehaceres. Hay que Mm. saber la medida exacta y hay que generar esa relación de lectura con lo que estás haciendo y esa relación de lectura del ego también, porque entonces ahí dices, ay, ya se me está pasando la mano, ¿no? Mejor ya me Mm. callo. Creo que ahí también viene a jugar mucho la intuición, que es de Sí. cierta forma, eh, creo yo, también un aspecto muy importante cuando se habla de la autoestima, y es algo que hemos callado por mucho rato, ¿no? Mm. En búsqueda de esta validación externa, y obviamente como todo artista, pues no eres ajeno a las críticas, no eres ajeno a un mundo que se sigue moviendo, no eres ajena a un mundo de tendencias, pero Mm. ni mucho menos de emociones y de situaciones y de contextos mundiales como una pandemia, que es en donde empieza todo este proceso definitivamente, ¿no? Del álbum. Y me hace regresar a la muerte porque para mí fue inevitable pensar en las décimas de Nicomedes Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En esta solemnidad a la hora de narrar, el decidir, esta canción me ha pedido que la hable, no que la cante, una solemnidad, pero incluso una solemnidad desde un orgullo, desde un respeto hacia esa transformación, a esos quiebres. Durante todo este proceso, ¿cuántas muertes te sucedieron de forma simbólica, no? ¿Qué cosa Uf, tuviste que dejar ir también como música sí, para reencontrarte? sí, sí. Sí, bueno, hablas de uno de los momentos más difíciles para mí dentro de la grabación del disco. Fue la canción que, que yo decía, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque no fluía o había algo. Y cuando encontramos y cuando lo resolvimos, y ahora que le escucho, digo, ahí está, esos son los Mm. proyectos hablando, diciendo, y es muy fácil distinguirlo. Bueno, yo me recuerdo a mí misma hace 20 años en el estudio de grabación haciendo música y me recuerdo en otro lugar con este concepto, mucho más aferrada, mucho más necia y mucho más en otras formas. Pero con el tiempo ya lo vas leyendo mejor, ¿no? Y vas leyendo, es Mm. justamente lo que dices, como dónde está esa media exacta entre
primero lo hago por mí, lo hago porque me gusta, pero después le doy vida a algo que adquiere fuerza, inercia propia, y en qué punto también estoy más bien aferrada a mi idea de cómo tendría que ser para entonces quizás gustarle a tal persona o para que entonces encaje en cierta forma de cómo se hacen hoy en día las cosas, o qué sé yo, si uno se hace Sí. tanta paja en la mente, o sea, al Pues, final creo que hay, no sé, hay que quizás buscar un poquito más conectar desde otro lugar, quizás más genuino, más honesto, no sé. vulnerable finalmente. Y para mí este álbum es la vulnerabilidad, recorre y pinta todas las canciones, ¿no? Porque es un reflejo de un mundo interior y sin vulnerabilidad, viéndola como una fortaleza de abrazo hacia todo lo que nos compone, creo que no existiría verdadera fuerza en ese efecto de piel de gallina que muchas de estas canciones tienen alrededor, ¿no? De un camino trazado desde una madurez, porque se siente a una Natalia que, como tú dices, estás llegando a 40 años, pero no de una madurez de edad, sino de sabiduría, ¿no? Del permitir fluirte con el universo y permitir soltar, porque si algo nos enseña la muerte es justamente el abrazar la incertidumbre y soltar esta necesidad de, no solo de control, sino de tener respuestas para todo, ¿no? Mm. No es Y imposible saber, no, respuestas, no, imposible. bueno, me imagino que en el proceso, claro, vienen tanto melodías, armonías, como cuestionamientos, como pajas mentales, como bien lo dices, como críticas, pero lo que hoy existe como de todas las flores. Justo quería preguntarte, ¿qué Natalia vamos a ver en Lima? ¿Qué versión luego de un proceso de jardín interior? ¿Cómo está ese jardín? ¿Cómo llegas? Pues mira, una cosa que para mí me ha encantado con de todas las flores es darme cuenta que soy muchas Natalias, integrarlas. Y yo creo que todos o todas somos muchas cosas. Y a veces no hay que pelear eso. O sea, para mí fue muy importante con este disco reconectar a mi niña interior. Creo que es un disco que me permitió volver en ese jardín. O sea, se cuenta, imagínate que en este jardín donde fui abriendo muchas diferentes puertas, un día me encontré con la niña que estaba ahí metida en un espacio de ese jardín. Y la niña vino y me dijo, ay, ¿sabes qué? Yo quiero jugar más, yo quiero ser más, yo quiero ser más dentro de tu mundo, que me permitas jugar, probar, disfrazarme, hacer. Y creo que esa es mi invitación, como así tal cual como le dice María Sabina al final hacia el final de su texto, que dice, ay, canta, baila, salta, para que vivas más feliz. Recuerda que tú eres la medicina, o sea, la vida al final tiene que ser eso, aunque sí, hay cosas difíciles, hay momentos difíciles, hay muertes en vida, pero saberlo y saber que eso forma parte de, pues eso te va a ayudar a que te relajes, ¿no? Que la pases mejor. Lo que la gente va a ver en el concierto que vamos a hacer en Lima, pues es, van a escuchar, por supuesto, todo el disco de Todas las Flores. Vamos a estar presentando el disco, es la gira que lleva el nombre de mi último disco. Siempre para nosotros los artistas, liberar un nuevo disco es todo un logro, ¿verdad? O sea, lo quieres presumir, lo súper quieres compartir. Mi recomendación para que lo disfruten mucho es que escuchen el podcast que hice de este disco, porque casi el disco viene junto con pegado de otros proyectos como el podcast que está en Spotify y que pronto va a estar en otras plataformas. Y bueno, por supuesto también voy a interpretar temas de mi repertorio musical, muchas canciones que quizás ya son mucho más conocidas que las que están en De Todas las Flores. También siento que va a ser
el momento en el que probablemente toque todo de todas las flores o casi todo de todas las flores. Eso no pasa siempre porque uno como artista tiene que ir amoldando el repertorio y hay canciones que sobreviven y hay otras que se van quedando más en los discos, ¿no? Entonces, pues comentar eso y vamos a llevar el libro va a estar también disponible para que las personas que lo quieran tener lo puedan tener y mi corazón, van a ver mi alma. Qué Al hermoso. final, después de todas las Natalias, es una sola. Ujú. Pues que sea Es un todo caos, y es una. así es, que sea un caos en armonía, ¿no? Como es el juego Exactamente. mismo. Te Sí, agradezco sí, sí. infinito. Ha sido un Igual, honor de linda. verdad Muchas gracias. compartir a Muchas ti. gracias, Alexandra. Ha sido maravilloso conversar contigo. Me encantó. Muchísimas gracias, gracias por tu luz, Natalia, de verdad. De verdad que ayudas Muchas a gracias. sanar e inspiras y nos vemos en el concierto con muchas Nos ganas. Que vemos estés muy ahí. bien. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, linda. Besitos. Gracias. Este episodio llega gracias a Cotex y Durex.